Hablando de las cosas que están en nuestros corazones, en nuestras mentes, si hay algo que no para en cada latir de nuestros corazones, es que nuestras mentes no cesan de pensar, no paran de pensar. Nuestra mente es una máquina de pensamiento. Día y noche, nuestras mentes se llenan y se van organizando no solamente de grandes cantidades de pensamientos, sino se van ordenando en grandes cantidades de ideas, de anhelos, de deseos, de proyectos, de cosas que tú y yo incluso comenzamos a trabajar y a esforzarnos por alcanzar alguna de esos pensamientos o sueños que nosotros en algún momento se han inspirado en nuestras mentes. Pero hay algo glorioso y muy importante que debe de suceder en nosotros, en una mente y un corazón lleno de Cristo. Es darle cabida al lugar oportuno a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y para ello hay una palabra que uno de Santiago en su carta, hablando de esas cosas que precisamente usted, lleno de esos pensamientos, va disponiendo a hacer una cosa u otra, quiere hacer y alcanzar tantas cosas, que él instruyó algo inspirado por el Espíritu Santo. En vez de, sí, tener cuidado y objeto y lugar para estar llenos de pensamientos, qué bueno que nuestros pensamientos estén llenos y perseverantes del Señor, ¿verdad? Él dijo, entonces, en vez de decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque así lo he pensado con mi propia fuerza y mi propio intelecto, es mejor que diga, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso se escribe en un contexto, como bien lo acabo de anunciar, en que sí, nuestras vidas están llenas de todos esos quehaceres, incluso se convierten y se pueden llegar, si nos descuidamos, en muchos afanes. Pero esta misma idea va a estar escrita en el texto que hoy el Señor nos va a traer para compartir y leer. Y así lleva el nombre y lleva por título el nombre de este mensaje. Y esto haremos si Dios lo permite. Y esto haremos si Dios lo permite. Pero esta instrucción o esta frase dada aquí en la lectura del texto, ¿cuál vamos a meditar hoy? Más bien se refiere no solamente a nuestros pensamientos, vamos a llamarlo egocéntricos o individualistas, que surgen mucho en nosotros. Esta instrucción, esto está aquí en medio de un texto que vamos a estudiar como aquello tocante a la voluntad de Dios. Y haremos esto, si Dios lo permite, como algo tocante a que el mismo Dios soberano, todo su plan que Él ha dispuesto para con nosotros, tiene que ver eso, esa esencia, que va a ser vida en nosotros solamente si Él lo permite. Porque nosotros hemos sido privilegiados se nos ha dado a conocer las riquezas grandes en gloria en Cristo Jesús, pero ¿cómo alcanzarlas? Pues vamos a conocer y saberlas, y nuestros pensamientos se llenan de Él, pero solamente la podemos disfrutar y alcanzar, como lo dice el texto, lo haremos solamente si Dios lo permite. O sea que el Señor todo lo que ha dispuesto, aún así Él mantiene su soberanía para con nosotros, para que esos pensamientos o estas ideas y estos fundamentos sean echados en nosotros, en nuestras mentes de manera sólida, entendiendo que pueden tener vida y hacerse vida en nosotros solo si Dios lo permite. Por eso yo te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 6 de la carta a los Hebreos. Capítulo 6
y estaremos leyendo del verso 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Y cierra la idea, porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Te alabamos, Señor, por esta palabra. Esta palabra la vamos a estudiar, la vamos a meditar en dos enseñanzas. La primera enseñanza que vamos a tener es prosigo la meta. Y la segunda enseñanza que el texto aquí inspirado nos va a ayudar a comprender y a entender es que nuestro compromiso es total con Cristo. Primera enseñanza, prosigo a la meta. Segunda enseñanza, nuestro compromiso es total con Cristo. Y vemos que comienza este capítulo con la expresión por tanto. Y esta viene en respuesta ¿a qué? A algo anterior a este capítulo, escrito en Hebreos 5. Si volvemos a leer Hebreos 5, versos 11 al 14, hablaba de algo que dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos, llámese doctrina, llámese enseñanza, llámese profecía, llámese rudimento acerca de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, atento, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Una de las muchas cosas que decir, dice el texto, y difíciles de explicar. El mismo autor sagrado lo está declarando. No tanto porque el Señor no haya hablado, no nos haya instruido, sino que venimos entendiendo lo que el Señor nos ha estado hablando ha sido por nuestra dureza espiritual, por nuestra pereza espiritual, nuestra sordera espiritual. Hablaba en textos anteriores por corazones normalmente endurecidos. Y por ahí un amigo mío incluso hablaba a veces de oídos tapados, llenos de cerumen, sordos, no queriendo escuchar el mensaje. Y es que si algo es ciertísimo, es que el Señor, nuestro Dios y Padre, se ha manifestado a nuestras vidas. Él es real y verdadero.
Y esto debe ser vital y de mucha importancia para los que hemos nacido de nuevo. De vital importancia para los que hemos nacido de nuevo. Por lo cual, si hay algo bueno y extraordinario que debió haber ocurrido en nuestras vidas, como hijos de Dios, cuando creímos en Cristo, ¿te acuerdas? Es el hecho de haber nacido de nuevo. Y así como ocurrió también al presente, es un hecho el seguir creyendo y obedeciendo al Señor, como cual niño está necesitado de su alimento. Naturalmente Él llora ávido de Él y de quien se lo provee. Como quiera que sea, se muestra deseoso. Y así debió haber ocurrido en ese primer amor, en ese lugar donde tuvimos nacimiento, y como niños deseamos esa leche espiritual. De hecho, en una de las cartas de Pedro así lo declara, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, lo dice. Es algo que es un acto natural y espontáneo que experimentamos nosotros, los que hemos nacido de nuevo. ¿Y qué ocurre? Dice, y lo declaró Pedro en la carta: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y cabe el ejemplo aquí de lo que igual sucede de forma natural con la alimentación y el cuidado para el crecimiento de un niño. ¿Qué ocurre cuando alimentamos y tenemos cuidado del niño? Comienza a un fortalecimiento en cada una de sus partes. Cada uno de sus sistemas comienza a crecer, su sistema motriz, su sistema neural, su estatura, todo por nombrar así nada más sistemas. Pero en su corazón y en su mente también comienza a haber una clara percepción de su entorno. Y cada vez más, de manera práctica y con propósito, está la idea, y será ello, el irlo insertando en cada función social. A medida de que el niño va creciendo en estatura y en conocimiento de su entorno, ¿qué va sucediendo? Que va integrándose en el hogar, en la familia, en la vida de sociedad, en la vida escolar, y no menos importante, en una vida de comunión espiritual con su Creador. A eso estamos llamados nosotros los padres. Al niño bienaventurado, ¿verdad? Y felices somos aquellos padres quienes instruimos al niño en su camino, porque aún siendo viejo, al final de sus tiempos, no se apartará de él. Y ese acto lleva en sí mismo un firme propósito. Más que una necesidad de alimentarse, será entonces la de seguir creciendo y fortaleciéndose. Ambos textos, leídos ahorita en Hebreos 5 y en Pedro, sugieren la misma idea de seguir creciendo, como la de seguir madurando. Habla que debe ser un proceso natural y espiritual de nosotros los creyentes. Y esto es para cada uno de ustedes, desde los más pequeños que están aquí en la sala, en edad, para aquellos también los más pequeños, aquellos que han nacido de nuevo, que son y han experimentado ser recién convertidos al Señor. Ojo, cuidado. En Cristo se crece de manera objetiva. Cuando digo objetiva, se crece de manera real y vivencial. Se crece de manera práctica, se crece de manera consciente. Esto es algo que tú de niño también lo sabes. Es teoría y práctica. ¿Te acuerdas cuando a ti te instruían tanto en el hogar como en la escuela? Esto es teoría y práctica.
Estoy yo dando el consejo y usted ejecutando y haciendo conforme yo lo estoy enseñando. Todo el conocimiento y el saber de Dios en parte entonces es teoría y vendría a ser que nuestro alimento espiritual. Pero el mostrar ese conocimiento a través de la práctica es dar evidencia entonces de nuestro crecimiento, de nuestra madurez, incluso de nuestra perfección en el Señor. Dicho de otra manera, hay que ejercitar, poner en práctica las enseñanzas, el conocimiento y el saber de Dios como nuestro Padre. Y esto sin duda nos hará crecer para volver y para valorar y madurar muchas cosas de las cuales nosotros a veces pasamos por alto y seguimos cometiendo errores como aquellos neófitos inmaduros. Ojo, no solo se trata del conocimiento de Él, sino que por gracia de Él, esto es muy importante. ¿Sabe qué sucede? Por gracia de Él tenemos el beneficio de poder servirle. Es decir, de poder parecernos a Él. ¿Qué padre no se enorgullece de que su hijo se parezca a Él? Todo padre anhela y busca que sus hijos le sigan y se parezcan a Él. Y si hay algo que tiene nuestro Padre es que no se detiene, es un Dios de vida, lleno de conocimiento y de verdad, y que no para, de vida abundante y gloriosa, es eterno, eterno. Debemos parecernos a Él como verdaderos hijos, y también darle y rendirle, y para eso se hace con una demostración de nosotros como parte de saber que debemos de rendirle cuenta, de servirle, rindiéndole y dándole cuenta al Señor de todo de lo que nos ha dado a conocer. Y no solamente de conocer, de recibir de Él. Rendirle cuenta a Él como nuestro Señor, Dios y Padre. Esto debe ser nuestra necesidad primera, cada día, paso a paso. Paso a paso, nuestros pensamientos deben perseverar en ello. En una vida útil de conocer de la gracia y el conocimiento del Señor y exponencialmente llevarlo a una vida práctica, a una fe consciente en quien hemos creído. Y eso es para every people aquí, every day, all day. Es decir, todos los días, cada día, paso a paso. Se debe hacer carne en nuestras vidas. Pero volvamos a nuestro texto base en la mañana de hoy, en Hebreos 6, ¿verdad? En Hebreos 6, el verso 1, Hebreos capítulo 6, verso 1, cuando el autor de la carta inspira esta palabra y dice, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, dejando ya los rudimentos. Por un lado, está denotando, es un comienzo realmente, es un inicio que nos favorece, es un nivel cero, es un punto de partida, es un punto de inicio para nosotros. Pero una vez logrado este nivel, este punto de inicio, hay muchas cosas más que decir, hay muchas cosas más que seguir aprendiendo del Señor. Y hay muchas cosas más que seguir enseñando del Señor. Nosotros no nos vamos a detener de seguir conociendo más del Señor, hermano. El que ose decir esto, que ya lo conoce y lo sabe del Señor, creo que le ha puesto un techo a su corazón, a su mente, a sus pensamientos. Así que, una vez logrado estas cosas, ¿verdad? Es como escalar, es como pasar de un grado a otro, es como escalar peldaños, es como superar un nivel. Se requiere dar pasos y seguir avanzando.
e ir logrando cada meta y cada peldaño en el conocimiento que el Señor nos da de Él. En ningún momento el sagrado autor de esta carta está sugiriendo olvidar o abandonar los viejos rudimentos o aquellas cosas esenciales que hemos aprendido de Él. Como mi esposa lo acaba de enseñar, nuestros primeros principios. Así tiene por título o por nombre el programa que vamos a estar desarrollando. Y sabes que nosotros nos hemos podido estar maravillando de estudiar las primeras 5 lecciones. ¿Cómo nos hace bien recordar esos primeros principios? ¿Cómo nos hace ver la necesidad que tenemos de alcanzarlos y lograrlo de una forma práctica y evidente en nuestras vidas? ¿Y cómo nos hace falta vivirlo para poder avanzar en ello? Seguir avanzando. Así que el autor no nos pide que nos olvidemos o abandonemos esas enseñanzas de nuestro Padre. Si hay algo que nosotros debemos mantener son nuestros principios, tus primeros pasos. La idea aquí y sana instrucción es no detenerse, es avanzar de un nivel a otro. Continúa el verso diciendo, si lo puedes leer allí, creo que está allí, sugiere que avancemos, déjalo, sugiere que avancemos hacia la madurez. En otras versiones dice, avancemos hacia la perfección. Y esto te debe motivar porque no hay razón para quedarse estancado. No hay razón para quedarse paralizado. No hay razón para quedarse en un lugar sin crecimiento, sin avance. Otra de las muchas cosas que decir y difíciles de explicar nos instruye el verso 1 y 2, como lo dice allí, ustedes lo pueden leer, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre el lavamiento, en otras versiones dice del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Cosas difíciles de entender. Si tú lo lees así de pasada, se te hace más difícil de entender esto. Pero realmente el autor sagrado cuando dice no echando otra vez el fundamento, la explicación es que cuando se va a construir una casa, lo primero que se plantea es echar las bases que van a ser el fundamento. Y toda vez que se posicionaron las bases, ¿qué pasa? La casa continúa creciendo. Pero ya en base a un fundamento ya echado, no hay otro fundamento, sino que continúa el trabajo de construcción y edificación de mencionada obra. Y eso es lo que pasa realmente. Lo mismo pudiéramos figurar del fundamento como la simiente, esa semilla que cuando es echada en terreno fértil, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando ella brota que ha muerto esa semilla? Lo primero que hace es echar raíces. Y al echar bien estas raíces, significa es estar fundamentada, bien plantada, bien cimentada. Lo que viene hacia arriba entonces se dejará ver. ¿Qué se dejará ver? Un árbol que seguirá ¿qué? Creciendo. En un crecimiento exponencial. Un árbol, tanto en tamaño creciendo, ¿verdad? Como lo dijimos, va creciendo en tamaño y como propósito, ¿qué será? Dar el fruto para el cual fue sembrado. ¿Eso no se parece a lo que ha hecho el Señor con nosotros? ¿A lo que debe suceder en nuestras vidas? Lo mismo, ¿verdad? Pudiéramos hablar del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Lo que el autor sagrado está indicando es que es la primera propuesta
al anuncio de las buenas noticias que tú y yo hemos recibido en algún momento. De manera precisa, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que el Señor Jesús hizo? Cuando dijo, vino a exponer del reino, alégrate que el reino de los cielos se te ha acercado. Pero ¿cuál fue la palabra que él dijo? Arrepentimiento y fe. Arrepiéntete y cree en mí. Y eso es lo que el autor sagrado está diciendo. Arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios. Arrepentimiento y fe en aquel quien así lo plantó, así lo planteó también cuando lo expuso. Y es lo primero que tú y yo hemos recibido y es el mensaje que nosotros también podemos dar. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Esto ocurre de forma única y genuina en todo aquel en quien es plantado este fundamento y ocurre de una vez y para siempre. Arrepentimiento y fe como base, fundamento, punto de partida, inicio para nuestro paso a paso, avance y crecimiento en nuestro Señor. Decía allí el verso, el verso 2, el siguiente paso habla del lavamiento de las manos o del bautismo, ¿verdad? ¿Y querrá el Señor que nosotros no practiquemos de ello? ¿Ves? Sino que ya en nosotros tenemos pleno conocimiento de ello y de lo favorable que ha sido para nuestras vidas el poder identificarnos con el bautismo de nuestro Cristo. Lo habla también en términos culturales, aquellos los hebreos del lavamiento de las manos, aquellos que tenían por necesidad queriendo hablar de una figura, de presentarse limpio ante un oficio o a una actividad. Así habla de estos rudimentos y estas enseñanzas del bautismo, del lavamiento de las manos, así como la imposición de las manos como costumbre práctica de una vida de oración, de poder encomendar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, de orar los unos por los otros, de encomendar a alguien. Así de las inquietudes acerca de las personas que tuvieron acerca de la resurrección. ¿Se acuerda aquellas personas, aquellos que creyeron fervientemente y fueron creciendo exponencialmente en tamaño y en conocimiento de la gracia de Dios, como fue la iglesia de Tesalónica? Dice la carta misma, una iglesia muy joven que experimentó no solamente un crecimiento en el conocimiento del glorioso Dios que llegó a sus vidas, sino creciendo en tamaño, en cantidad, en multitudes de personas. ¿Y sabe cuál fue una de las, no dudas, sino una de las inquietudes que los asaltó? Sí, estas promesas nos han alcanzado, pero los que están muriendo, ¿qué es de la resurrección para nosotros? Y es cuando allí en Tesalonicenses, Pablo les dice que juntamente a la final trompeta, seremos resucitados para vida eterna en el Señor. Recordemos que esto se está escribiendo a aquellas personas, a los hebreos, a una iglesia primitiva que habría de conocer estas cosas, que incluso ya las habían experimentado como actos proféticos de promesas cumplidas, pero necesitaban ya, más que atesorarlas, seguir avanzando en esto. En fin, todas estas cosas de las cuales está exponiendo el autor sagrado son las bases, son el fundamento, son los primeros principios de nuestra fe en Cristo, de los cuales nos inspira el autor en que debemos ponerlos por obra y seguir avanzando. Ponerlos por obra, si bien estos primeros rudimentos, estas primeras enseñanzas, pero no quedarnos allí, sino ponerlos por obra y seguir avanzando. Esto a su vez nos llevará a seguir creciendo espiritualmente y corporalmente. Digo como iglesia, en la medida que nosotros, el Evangelio se manifiesta en nuestras vidas, pues muchos daremos a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Realmente nos presentaremos como ese real sacerdocio, ese linaje real y linaje escogido por nuestro Señor. El apóstol Pablo, inspirado por el autor sagrado en relación a esta idea, una vez nacido de nuevo, haber sido plantado, habla de la necesidad que tenemos todos de seguir creciendo, de seguir madurando, de seguir avanzando como una actitud permanente hacia la perfección que tenemos todos en Cristo Jesús. Y lo habla en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versos 12 al 14. Y por eso es esa primera enseñanza, prosigo a la meta. La idea está allí cuando Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Él dice a todos sus hermanos, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Llamados por el Señor, aquellos que hemos experimentado un nacimiento, pero también hemos sido llenos del conocimiento de Dios, aquel que nos alimenta y nos sustenta, y es el único que nos toma de la mano para que sigamos avanzando y creciendo en su gracia y el conocimiento de Él, para que sigamos avanzando al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Acerca de esto, tenemos muchas cosas que decir y es difícil de explicar. No lo he dicho yo, hermano, lo ha dicho la misma carta. Cuando el mismo autor sagrado dice estas palabras, ¿qué le parece a ustedes? La comprometida labor que tiene la persona que se puede parar acá y poder alcanzar a explicar estas cosas. Poder enseñar esto. Acerca de esto tenemos muchas cosas que decir y es difícil de explicar. Ha dicho el autor de Hebreo y ciertamente habla de que hace falta es que podamos entender, asimilar y cumplir el propósito, el plan u orden divino de Dios en nuestras vidas. Recuerden el texto y el título del mensaje también. Y esto haremos si Dios lo permite. Estas cosas que nos fueron enseñadas antes, para nosotros comenzar a dar nuestros primeros pasos, para haber sido alcanzado en promesas grandes en Cristo Jesús, y poder seguir creciendo y avanzando hasta alcanzar la meta, solamente lo lograremos porque Dios lo va a permitir. No es porque tú y yo podamos agregar más a algo que Dios ya ha hecho y ha dispuesto para con nosotros. Así que tu nueva vida y mi nueva vida en Cristo, mi hermano, tus nuevos principios, poder perseverar en ellos, es solo si y solo si permanecemos tomados de la mano del Señor, extendiéndonos como quienes proseguimos hasta alcanzar la meta en Él, la meta diseñada de acuerdo al plan de nuestro amado Padre, solamente en nuestro Cristo Jesús. Y con esta idea proseguimos a la segunda enseñanza del texto. Nuestro compromiso es total con Cristo. Nuestro compromiso es total con Cristo. Los dos próximos textos que vamos a leer, los dos próximos párrafos, versos 4 y 6 de este capítulo 6,
ha sido uno de los textos más difíciles de asimilar y entender por muchos. Ha sido motivo de discusiones, de pleitos y divisiones en las iglesias y fuera de ellas. Y les invito a que volvamos a leerlo, así como para repasar detalle a detalle. Dice así los versos 4 y 6. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública, lo que se diría al escándalo, a la burla pública. Seguramente en el Nuevo Testamento es una de las porciones más difíciles de interpretar. Por tal razón, en cada época de la iglesia se ha presentado varias posturas sobre este capítulo. Esto ocasiona que sea un punto sensible de agudas diferencias doctrinales y teológicas en el tema de la salvación. Esta es una de las porciones o referentes bíblicos más mal utilizados y mal enseñados para hablar acerca de la salvación. Y este sería un serio problema a resolver, ¿sabe? Porque si Dios ya ha dispuesto de la salvación y de la vida eterna, entonces nosotros nos tomamos un tiempo para discutir acerca de estos asuntos, incluso poder objetar y establecer juicio de quién es salvo o quién no es salvo, sabiendo que la salvación le pertenece al Señor. Y Él la ha dispuesto para los que así Él ha querido y permite que nosotros las alcancemos. Este sería un problema a resolver, porque el texto en sí mismo, en sí literalmente, no dice salvación. No dice de su otorgamiento, tampoco habla de si se gana o se pierde. Si usted le vuelve a leer el texto, no habla nada de eso, literalmente. Pero para muchos, Hebreos, capítulo 6, versos 4 y 6, forma parte de un pequeño grupo de texto que muchos aglutinan, que apoyan para apoyarse en la idea de la pérdida de la salvación. Sin embargo, el testimonio bíblico de la seguridad, como esa grande obra que no ha sido en vano, la obra de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación que tenemos en Cristo, es mucho mayor que este tema. Mayor mismo que el juicio son el amor y la misericordia de Dios en Cristo Jesús para con nosotros sus hijos. Yo creo que sería algo estéril que nosotros como pueblo de Dios estemos perdiendo un tiempo muy preciado para discutir acerca de este tema. Y yo creo que lo que deberíamos es dar lugar a la voluntad y a la soberanía plena de nuestro Dios. Puesto que la seguridad es algo que hay que vivirlo en plenitud, en una fe práctica y viva, que comienza cuando el mensaje de Cristo ha llegado a nuestras vidas. Eso hay que vivirlo, hermano. Todas las escrituras inspiran que la salvación es un estado que tú vives. Es una sensación que tú comienzas a experimentar y vivir por fe desde el momento en que Cristo llega a nuestras vidas. Y es hasta la eternidad. Por eso el autor lo que está aquí es exhortando y advirtiendo nuestro compromiso con Cristo. Eso era dificilísimo de entender y aún en esta época es difícil de entender. Así mismo nosotros debemos anhelar esta porción como alimento sólido entonces, ¿verdad? Debemos anhelar esta porción como alimento sólido
que afirmen nuestras convicciones de fe en el autor sagrado, quien la inspiró. ¿Y sabe qué es lo que debe ocurrir? Es lograr dar los enfoques correctos de la superioridad de Cristo en todos los oficios y promesas cumplidas. Esto no es lo que ha estado inspirando el autor sagrado en esta carta. Es lo que ha estado hablando, presentando a Cristo y su majestad y la superioridad expuesta a nuestras vidas, hecho hombre, en todos los oficios que requirió hacerlo para que tú y yo pudiéramos alcanzar tan grande promesa como lo es la salvación. Si damos el enfoque correcto, creo que nuestra fe se va a edificar. Nuestra fe va a seguir creciendo en aquel que prometió y ha cumplido. Ese Cristo, sus promesas cumplidas por medio de las cuales nos trajo perdón, nos trajo redención, nos trajo reconciliación, nos trajo salvación y vida eterna a su lado. Así podremos asimilar este texto, esta porción bíblica, en su contexto. Nuestras vidas de creyentes consisten entonces en un ejercitar nuestra fe como vía o medio de preservación. Es un acto evidente que se debe manifestar en nuestras vidas. Seguir viviendo en fe en Cristo, sabiendo que hemos recibido de Él un perdón tan inmerecido, nosotros habiendo sido tan malos hijos, fuimos llamados a ser reconciliados, a ser redimidos. ¿Usted cree que esa obra ha sido en vano? Como para nosotros tenerlas en poco y decir, bueno, porque hemos caído, o porque alguien ha caído. ¿Quién no ha caído o ha cometido un error? ¿Ha vuelto a caer? ¿Cree usted que el autor está inspirando acá que usted sea objeto de perder su salvación? No está hablando de eso. Y ya lo vamos a seguir viendo. Fíjense lo que ha dicho el autor en anteriores versos y capítulos. Nuestras vidas de creyente consisten en ejercitar esta fe. En el capítulo 3 de esta misma carta, capítulo 3 de Hebreos, en el verso 6 dice, pero Cristo, como hijo en su propia casa, que somos nosotros, si retenemos la confianza y la gloria de la esperanza hasta el fin. Mano, ¿ustedes han escuchado un dicho por allí que usted nunca dejará de ser hijo? ¿Ah? Los que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, no criaturas, sino llamados hijos de Dios por Cristo, nunca los dejaremos de ser, hermano. Se nos está inspirando a que retengamos, a que afirmemos, a que tengamos plenamente esa confianza de la esperanza hasta el fin. El Señor, yo creo que lo que está inspirando es que nuestra salvación sea una salvación auténtica, que la vivamos con alegría, hermano. No con una apatía como aquellos que tienen en poco tan grande promesa, tan grande obra. Y eso es lo que está llegando al conocimiento de este pueblo hebreo. Tener en poco la obra de Cristo, que dio lugar a la redención y a la vida eterna para nosotros. El autor está inspirando, debemos vivir esto hasta que la alcancemos, hasta que lleguemos a la meta, hasta que la vivamos en su mayor esplendor. ¿Y qué sugiere? Que nos mantengamos en una fe y una esperanza viva, en el amor de nuestro Dios y Padre. Dice más adelante, en ese mismo capítulo de Hebreos 3, fíjense cómo viene en el contexto de lo que viene hablando. Verso 12 dice, porque hemos sido hechos partícipes de Cristo, y más aún,
si mantenemos firme el principio de su sustancia hasta el fin. ¿Quién en su vida ha pensado entonces en algún momento en colgar los guantes? En dejar de creer en Cristo. Porque si hay algo que el autor está sugiriendo, no te hace bien de dejar de creer en Cristo. No te hace muy bien de ya, pues, como que si ya lo alcanzaste todo. Ay, sí, qué chévere, ya alcanzaste la salvación y ya te fuiste a dormir. Ya te graduaste. ¿Y qué de la vida eterna? ¿Qué de lo que viene por delante de nosotros? Sería algo muy aburrido vivir sin lleno de fe y esta esperanza viva en nuestras vidas. Sería un absurdo. Muchos de los teólogos dicen que de los que hablan de este texto sería un absurdo reducido, es decir, querer reducir el poder de las Escrituras. ¿Qué nos dice la misma carta en Hebreos capítulo 4, versos 14 y 16? Estamos hablando que mayores han sido las cosas y la obra, mayores han sido los oficios de nuestro Cristo para darse a conocer, en que nosotros debemos tener un verdadero compromiso. Dice así: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué dice? Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, de las cuales estamos aún rodeados, las cuales experimentamos y las cuales a veces se hacen objeto de nuestro mismo crecimiento. Y dice, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, igual, pero que fue hallado sin pecado. Por tanto, dice y sugiere el escritor sagrado, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Sería bastante grave y triste y difícil también de entender pasar nuestra vida como cristianos pensando que vamos a perder nuestra salvación. Yo creo que nuestros pensamientos se deben estar llenando más es del conocimiento que trae a nuestra vida de fe. El oír la palabra debe ser nuestro alimento. Y yo creo que eso es lo que va a producir vida, va a seguir sustentando esa esperanza a esa salvación a la cual nuestro Cristo nos ha llamado. Debemos tomar en serio, sí, es la advertencia. Esta carta se escribió para dictar firmes y serias advertencias y exhortaciones a nuestras vidas. Es la advertencia urgente contra un inminente alejamiento de Cristo, de aquellos como los que quieren romper la relación con Cristo. Esto sería apostatar de la verdadera fe que es en Él, en Cristo, quien vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En ese momento que se escribe esa carta, y también para quienes se escribe, para los hebreos, les ayudaría a definir si en verdad estaban comprometidos tal como cual esposo y esposa. Porque así lo refieren las Escrituras. Lo que está inspirando el autor sagrado en los hebreos es verificar y poder comprobar si la fe en Cristo había alcanzado lugar en el corazón de cada hebreo para comprometerse cual esposa con su esposo. Convencidos y convertidos al cristianismo. Ahí donde estaba la esencia de esta carta a los hebreos. Esto sería igual a estar plenamente identificado con Cristo. O si tal vez
estaban solos convencidos, pero no convertidos, no plenamente comprometidos. Y es lo que el texto deja ver muy claro. El texto deja ver muy claro que esta debe ser una clara advertencia para aquellos que intelectualmente pueden estar alcanzando, conocer y saber de Dios. Están convencidos intelectualmente, pero no están convertidos porque dan muestra de no estar comprometidos en fe con aquel que les prometió. Y eso es lo que está pasando. Entonces tendrían ni siquiera un lugar cero para esas personas. Por eso es que la carta dice, ya no puede haber un lugar para un nuevo fundamento, para tener un nuevo arrepentimiento. ¿Qué más puede conocer? ¿Qué más puede saber de mí que te lo he dado todo, que te he dado a conocer estas virtudes? De llegar a un arrepentimiento genuino y una fe en aquel que constituí por autor y salvador y dador de vida y eterna y de eternidad, a Cristo. Estaban convencidos intelectualmente de los hechos proféticos antes anunciados y también convencidos de los hechos históricos, porque estamos hablando que tan solo habían pasado 70 años, creo que hablamos, ¿verdad? Escasamente no habíamos alcanzado el primer siglo de la iglesia. Es decir, que estos hechos cumplidos históricamente en la persona, en la vida de Cristo Jesús, eran recientes. Dice claramente la Escritura, fueron una vez iluminados. Seguimos avanzando. Que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esto se pone bueno. Que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Muchos de los que están en la iglesia actualmente, así como lo hubo en la iglesia primitiva, llegaron a probar estas cosas. Porque el Señor aquí se manifiesta para todos, de forma igual para todos, para dar a conocerse. Y podemos mucho de lo que estamos aquí haber alcanzado un conocimiento intelectual de estas cosas y haber llegado a experimentar estas cosas, de las cosas que ha hecho el Espíritu Santo. Estaban convencidos porque gustaron, porque probaron estas cosas. Estaban a la vista, habían sido reales, pero solamente habían alcanzado a estar enamorados nada más de esos hechos, hasta allí, pero no habían alcanzado a estar comprometidos. Como aquellos que una vez conocen, se enamoran, ¿y cuál es el otro paso? Comprometerse. Yo quiero estar contigo, Señor. Yo soy parte de esta promesa, soy tuyo, Señor. Eso es estar plenamente convencido y también estar plenamente convertido. Quiero decirte que los dones espirituales no son un indicativo de que una persona es creyente. Escucha bien esto. Los dones espirituales no son un indicativo de que una persona es creyente. En los evangelios vemos que Dios, el Señor Jesucristo mismo, les dice a algunas personas, cuando se le acercan, en tu nombre he echado demonios, he echado fuera, he hecho esto, he hecho lo otro. Y se alegraban y se emocionaban, ¿verdad que sí? Estaban viviendo una vida de iglesia, una vida de creyente tal y cual. Y eso sucedía. ¿Y qué les dijo el maestro, el Señor? Apartados de mí, nunca los conocí. Nunca los he conocido. Aunque hablaban profecías, asimismo cuando dice que gustaron la buena palabra, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, eso habla Hebreos 6. Fueron personas que fueron parte de la comunidad de creyentes, pero de alguna forma no fueron verdaderos creyentes. Fueron parte de la comunidad de creyentes,
pero no fueron verdaderos creyentes. Si leemos Hebreos 6, 4, 6, en otras versiones, hablando y analizando y meditando, en otras versiones, fíjense cómo dice, por ejemplo, en una traducción textual, es decir, original del griego, y textualmente dice, la que se le llega es Reina Valera 60, por favor, Hebreos 6, 4, 6, Reina Valera 60. Dice de esta manera: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cuando yo leí en esta versión, fíjense que comienza diferente. Comienza porque es imposible. Mientras que la otra versión, el imposible está a la mitad. Y cuando tú lees esta versión, habiéndola leído en el contexto, tú puedes entender y fijar tu mente, decir realmente, esto es imposible que a un verdadero creyente le pasen estas cosas. ¿Sí lo estás entendiendo? Dice el texto, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y sigue. Tú puedes llegar a entender que es algo imposible que a nosotros no vaya a suceder eso. Es que a manera tanto de exhortación, hermano, fíjese, aquí realmente, para nuestras vidas como creyentes, en el modo en que tú te sientas, en las firmes convicciones que tú puedas tener acerca de tu fe en nuestro amado Padre que es en Cristo Jesús. Estas porciones difíciles de entender, pero que están aquí a nuestras manos para ver ser leídas y meditadas hoy, lo que traen a nuestras vidas es una clara exhortación, como advertencia para un verdadero creyente, que así nosotros podamos tomarla, recibirla. Estas son firmes advertencias tanto para una persona que se pueda presentar como un incrédulo, no haberlo alcanzado porque realmente no ha estado comprometido en fe con el Señor, pero también para nosotros los que hemos creído. Así que para los que hemos creído, realmente esto se convertiría en un imposible de suceder. Y los últimos dos versos de esta unidad predicable en hebreo, como lo son los versos 7 y 8, afirman lo que de por sí haremos si Dios lo permite. Es seguir avanzando, prosiguiendo hasta alcanzar la meta. ¿Y cómo lo haremos, dice la Escritura? Solo tomados de la mano de Cristo, que ha sido autor de eterna salvación para nosotros, lo que hemos creído. Y eso se dará en nosotros, muestra en frutos abundantes, en evidencia de una santa bendición del Señor. Por eso es que dice y habla de la tierra, aquella tierra que fue hallada buena tierra y que fue plantada y que fue sembrada, que va a suceder, que va a dar árboles, frutos también de bendición para aquellos quienes la cultivaron. Y esa es la esperanza y la fe que nosotros debemos tener. Que la palabra que ha sido enviada y recibida por nosotros cayó como en tierra fértil. Que vino a hacer lo que tenía que hacer y ha estado creciendo, dándonos crecimiento y un avance exponencial de nuestras vidas de salvación en Cristo Jesús. Al igual bien has conocido acerca, todos hemos conocido acerca de la naturaleza santa de nuestro Creador.
¿Y cuál ha sido la naturaleza santa y eterna de nuestro Creador? Queriendo el Señor que todos se salven y procedan a un genuino arrepentimiento, a una real conversión y compromiso con Cristo. Esta sería la razón por la que podemos entender en que Hebreos 6 es una clara advertencia de que Cristo es autor y consumador de nuestra fe para eterna salvación y vida abundante. Y no hay una declaración de condenación para los creyentes. No tenemos que ser dados a eso. De hecho, el Señor no vino a condenar a este mundo. Ya por último, su Espíritu Santo nos exhorta a permanecer fieles, creyéndole al Señor por siempre y para siempre. Esto nos llama a confirmar firmemente en la meta que es segura para quienes vivimos por y para Cristo. Eternamente así sea. Amén y amén. Amén.